El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Mujeres que descabezan al varón. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Dice la Biblia. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En este pasaje el apóstol Pablo está tratando un caso de autoridad tanto en el hogar como en el ministerio. Lo que él está planteando de manera muy clara, no se puede decir que es un pasaje difícil de entender. Él está pensando en que esto lo debe entender todo varón y toda mujer. Él está planteando un orden de autoridad desde la mujer hasta Dios. La mujer debe estar sujeta al varón, el varón sujeto a Cristo y Cristo sujeto a Dios. Esa es la forma como el apóstol Pablo está planteando un orden de autoridad. A través de huecas filosofías y de maneras muy sutiles, se han ido cambiando los roles establecidos por Dios en el hogar y en el ministerio. El rol del varón, el rol de la mujer, establecidos desde Génesis capítulo 1. Pero la inversión, la transformación de estos roles ha causado mucho daño en el hogar, en el ministerio y en la sociedad. He mirado con detenimiento a la mantis religiosa. Es un insecto gracioso de color verde que se caracteriza porque la hembra arranca y se come la cabeza del macho mantis mientras éste copula con ella. Ese es el precio que el macho debe pagar por poder reproducirse. De igual manera me he dado cuenta de que algunas mujeres muestran al varón sometido a sus polleras para ellas tenerse como cabezas, bien sea del hogar, del ministerio o en la sociedad. Pero la Biblia enseña la verdadera forma del orden establecido por Dios y lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, Dios estableció el orden desde el principio. Eso está en el verso 3 de la primera carta a los Corintios. La anarquía no es de Dios, pero tampoco la alteración del orden. ¿Por qué entonces hay varones sometidos a mujeres? A veces cuando la mujer usa como arma de ataque la sexualidad, el dinero que gana, si de pronto el varón tiene problemas para conseguir y ser proveedor. A veces también usa como arma la posición dinástica ante la sociedad. De pronto ella viene de un apellido renombrado o de una familia renombrada. También puede usar como arma la formación profesional, en los casos donde ella tiene un título que su esposo no tiene. También pueden usar como arma el atractivo físico. Hay algunas veces en que el varón se ha criado con problemas de identidad sexual, como le llaman hoy, o bajo mucha sobreprotección por parte de la madre sobre todo. Y se da como resultado un varón que tiene un carácter débil. Se humilla, se somete a todas las pretensiones y a todas las órdenes de su esposa. Este no es el orden de Dios, porque los hijos van a ver esta misma conducta y la van a reproducir en sus propios hogares. En estos casos, las mujeres pueden actuar como mantis religiosas, descabezan al varón del hogar
o de aquello en lo que están desarrollándose. En segundo lugar, el varón sin cabeza es un peligro. En el verso 4 dice el apóstol Pablo que todo varón que ora o profetiza, y está hablando en especial del ministerio, con la cabeza cubierta, o sea, un varón que ora, que profetiza, que está ejerciendo un ministerio, pero está sometido a las faldas de su esposa, su mamá, su hermana, total. Dice que afrenta su autoridad. La palabra aquí lo que indica es que pone en vergüenza a su autoridad. La autoridad del varón es Cristo. Entonces, el varón debe estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad, porque él fue puesto por Dios como cabeza y no debe renunciar, no debe cambiar esta posición que Dios le ha dado. Se ven mujeres que quieren sujetarse al varón, quieren cumplir con el mandato de sujetarse, como dice la Biblia, a su papá, a su hermano, si es la condición, o a su esposo, que es el llamado principal. Pero estas mujeres se encuentran con un dilema. Varones que siempre están echados como un zángano. El zángano es el macho de la abeja. Tiene como costumbre aparearse con la reina, que es la que pare, la que cuida el enjambre, la que tiene, digamos, la autoridad en el enjambre, y él está echado allí. Solamente se aparea con la hembra, pero fíjese, después que se aparea, muere, porque pierde sus genitales, ya cuando la reina del enjambre ejerce su dominio sobre él. Entonces, estos varones obligan de manera inconsciente o consciente a la mujer a tomar el lugar de cabezas, porque ellos están echados, piden buena comida, ¿ve? Ellos no trabajan, están allí, se hacen pasar como si fueran un hijo más de esa mujer que trabaja todo el día y en la noche tiene que llegar a cumplir con sus deberes sexuales con este zángano, porque a eso sí él se ciñe, que ella debe cumplir con su deber. Este no es el patrón bíblico. Este no es el orden de Dios ni para la familia ni para el ministerio. El varón debe aprender de la Biblia cómo ejercer su papel como cabeza de familia, cabeza de un ministerio. En tercer lugar, la mujer sin cabeza es un peligro. Mire los dos peligros. El varón sin cabeza es un peligro y la mujer sin cabeza es un peligro, siendo que la cabeza del varón es Cristo, pero la cabeza de la mujer es el varón. Mire, mi hermano, mi amado amigo, la cultura no es el tema que aborda el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios 11. Algunos se han ceñido al pie de la letra y ponen a las mujeres a usar velo para poder predicar, poder ministrar, incluso para poder estar en el templo. Pero ese no es el tema central del pasaje, porque el evangelio está por encima de la cultura. Aquí lo que está usando el apóstol Pablo es una práctica que está enseñando acerca de una antigua práctica en la que las mujeres decentes, casadas, mujeres sumisas a su autoridad, debían usar un velo para mostrar que estaban sujetas a su autoridad. Hoy esa sujeción se muestra de otra forma, no con un velo, sino tal vez las casadas con un anillo, o con el apellido del esposo, o si son sujetas a sus padres, con los apellidos de sus padres, de su papá. Por ejemplo, mire el caso en la Biblia. En Éxodo 15:20 se habla de María, la profetisa hermana de Aarón. Ese es el nombre que la identifica a ella en el texto bíblico como una mujer que tenía un don ministerial poderoso, pero que estaba sujeta a una autoridad. Su autoridad era su hermano. Tenemos uno de los casos más renombrados, el caso de Débora. Débora era una mujer que gobernaba en aquel tiempo a Israel. Pero fíjese que el nombre de Débora está junto al nombre de su esposo, aunque el nombre de su esposo se menciona como un adorno. ¿Cuál es la idea? Aunque Débora estaba gobernando en Israel, estaba sujeta a su esposo. Y Dios la usó grandemente. Puede revisar la historia de cómo Débora ayudó a la liberación de Israel en ese tiempo.
Tenemos a otra mujer de Dios que vemos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14. Aquí vemos a Hulda, la profetisa. Aunque ella era la mujer consultada por el rey y todos los emisarios que el rey le mandaba, dice el verso que ella era mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Archas. O sea, una mujer que aunque tenía un ministerio como profetisa, era una mujer sujeta a su autoridad. Ese es el sentido correcto del pasaje. Así podemos mencionar a Ana, la profetisa, hija de Fanuel, porque como ella era viuda, ella no tenía a su esposo vivo, pero se seguía sujetando a su papá. Y si su papá hubiera fallecido, entonces se sujetaba al sacerdote, a los sacerdotes en ese momento, porque era una mujer profetisa. Así vemos, por ejemplo, el caso de Priscila y Aquila. Aunque algunos textos, en las veces que se menciona el nombre de Priscila, está el nombre de ella primero que el de Aquila, que era su esposo, da a entender de que ella era la del ministerio. Pero ella no estaba jamás mencionada en el texto sin estar al lado el nombre de su esposo, que también trabajó junto al apóstol Pablo haciendo tiendas. La cultura no es el tema, es el orden de autoridad. Y Dios está interesado en que mantengamos este orden y no que alteremos. Y las cosas entonces se salen de rumbo y vienen las consecuencias. Una mujer no debe servir a Dios si no está bajo autoridad de su esposo, su papá, su hermano o una autoridad espiritual ante quien se sujete y rinda cuentas. Usted no debe ser pastoreado, no debe ser enseñado, no debe ser aconsejado por una mujer que ha abandonado su hogar para servirle al Señor. No tiene autoridad. Está en herejía. No debe ministrar en ese estado porque está en rebeldía. Y lo que va a ministrar es rebelión. Esta es una forma de condenar la antigua práctica jezabelesca de las mujeres que toman el poder y descabezan al varón. Las mujeres pueden servirle al Señor. Podemos servirle al Señor, pero siempre guardando la ética bíblica que Dios ha establecido. Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura, blanca, sin mancha, sin arruga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.